nos confirman lo que muchos sabíamos, y es que el amor que Jungkook siente por Jimin trasciende cualquier límite que alguien pueda imaginar. Lo que hace por él va mucho más allá de gestos superficiales. Jungkook siempre ha demostrado, a través de pequeñas y grandes acciones, que no importa la situación, el momento o el lugar, su prioridad es ver a Jimin feliz. Lo que lo hace aún más especial es cómo lo hace con tanto cuidado y dedicación, asegurándose de que cada gesto tenga un significado profundo, sobre todo en momentos importantes como los cumpleaños, donde él sabe lo importante que es hacer que Jimin se sienta amado y apreciado. Desde hace años, hemos sido testigos de cómo Jungkook se desvive por Jimin, pero lo que ocurrió en el ejército nos dejó a todos sin palabras. Sabemos que la vida en el ejército impone muchas restricciones y limitaciones. Sin embargo, esas barreras no fueron suficientes para impedir que Jungkook hiciera algo sumamente especial por Jimin, demostrando una vez más su gran amor y compromiso. Para aquellos que no lo saben, el cumpleaños de Jimin es un día significativo para él. Y en Corea existe una tradición muy hermosa de comer sopa de algas el día del cumpleaños como símbolo de respeto y cuidado. Pues bien, a pesar de estar en una situación donde sus recursos y tiempo eran limitados, Jungkook decidió que haría todo lo posible para que Jimin pudiera seguir esa tradición. Así que se tomó el tiempo para preparar con sus propias manos una sopa de algas especial, pensando en lo mucho que significaría para Jimin. No solo eso, sino que toda la base militar donde se encuentran terminó disfrutando de esa misma sopa. Y esto nos habla no solo de su amor por Jimin, sino de cómo ese amor se refleja en los que lo rodean. Un soldado en la base compartió esta increíble historia, dándonos un vistazo aún más cercano a lo que sucedió ese día. Contó que Jungkook había preparado la sopa de algas días antes del cumpleaños de Jimin, asegurándose de que todo estuviera perfecto para cuando llegara el momento de celebrarlo, incluso en un ambiente tan rígido como el ejército. Lo más conmovedor es que no fue solo Jimin quien disfrutó de este gesto de amor, sino que gracias a la dedicación de Jungkook, otra persona que también cumplía años el mismo día, pudo comer la sopa de algas y celebrar su propio cumpleaños de manera especial. Pero claro, esta misma persona aclara que Jungkook lo hizo especialmente por Jimin. El relato de una persona cercana a ese soldado resonó profundamente entre los seguidores. Mi hermano está en la misma unidad que Jungkook y Minsan. Mi hermano cumple años el mismo día que Jimin, así que hoy comieron sopa de algas en la base. Al principio, no entendía por qué, pero luego descubrí que fue porque Jungkook había preparado la sopa para el cumpleaños de Minsan. Gracias a eso, mi hermano también pudo disfrutar de la sopa y dijo que estaba deliciosa. Este simple acto, aparentemente cotidiano, tiene una gran profundidad cuando lo vemos desde la óptica de lo que representa para ellos como pareja y lo que simboliza para quienes conocen su historia. Si alguna persona se atreve a dudar del amor o la conexión entre Jimin y Jungkook, esta historia debería ser más que suficiente para disipar cualquier duda. La manera en que se cuidan y se apoyan el uno al otro, incluso en circunstancias tan desafiantes como el servicio militar, demuestra lo sólidos y unidos que están. No se trata solo de grandes declaraciones, sino de los pequeños gestos llenos de significado, como preparar una sopa de algas con tanto amor. Jimin siempre ha sido el centro del universo de Jungkook, y cada día nos queda más claro que ese amor no solo persiste, sino que sigue creciendo, fortaleciéndose en cada etapa de sus vidas. Ellos están mejor que nunca, más cercanos y unidos, consintiéndose en cada oportunidad que tienen. Y esto no es algo nuevo, sino algo que hemos visto a lo largo de los años. Jungkook, con su corazón generoso y lleno de amor, hizo que el cumpleaños de Jimin fuera especial de la manera más significativa posible. Estando en el ejército, donde las posibilidades de hacer algo grande o extravagante son prácticamente nulas, encontró la manera perfecta de hacer que ese día fuera inolvidable para Jimin. La restricción de estar en el servicio militar no lo detuvo, sino que lo motivó a ser aún más creativo y dedicado. Jungkook está siempre dispuesto a hacer todo por Jimin, y lo ha demostrado una vez más con este gesto tan sencillo, pero cargado de amor. El cumpleaños de Jimin fue especial, no por grandes celebraciones, sino por la intención y el amor detrás de cada acción de Jungkook.
Cada detalle cuenta, y este sin duda quedará grabado en sus corazones y en los de todos los que creen en su amor. Es cómico cómo la vida y el tiempo terminan poniendo las cosas en su lugar, y cómo el karma parece llegarle a aquellos que en su momento cuestionaron la relación y el amor entre Jungkook y Jimin. Para todos nosotros, que siempre creímos en la conexión especial que tienen, ver cómo la verdad se revela poco a poco es un recordatorio de lo fuerte que es su vínculo. Hace tiempo dijimos que creíamos que efectivamente Jungkook estuvo detrás de ese hermoso gesto de preparar sopa de algas para que Jimin pudiera disfrutar de su cumpleaños de la manera más significativa, a pesar de las restricciones del ejército. Sin embargo, como era de esperarse, hubo quienes no dudaron en lanzar críticas y comentarios malintencionados, como las vecinas que comenzaron a esparcir su veneno, diciendo que era imposible, que algo tan hermoso no podía suceder. Decían que Jungkook y Jimin no eran cercanos dentro del ejército, que esa amistad y conexión era solo una ilusión creada por los fans, y que en realidad no compartían momentos significativos juntos. Lo más increíble de todo esto es cómo, en lugar de tener argumentos sólidos o pruebas que sustenten sus palabras, muchas de estas personas recurren a su ya clásica y desgastada excusa de «tengo un amigo coreano» o «tengo un amigo que está en la misma unidad que Jungkook y Jimin», como si esa frase mágica fuera suficiente para darle credibilidad a sus palabras. Es como si de repente surgieran amigos imaginarios por todas partes, dispuestos a respaldar sus teorías y argumentos, todo con tal de desacreditar la verdad sobre la relación entre Jimin y Jungkook. Se inventan amigos, historias y situaciones que claramente sacan de contexto. Todo con el único fin de intentar negar lo evidente, que el amor y la conexión entre Jungkook y Jimin es real, palpable y más fuerte que nunca. Pero como siempre, el karma Jikook termina poniéndolo todo en su lugar. La verdad no puede ocultarse, y cada vez que alguien intenta desviar o distorsionar la realidad, la conexión entre Jungkook y Jimin sale a la luz de una forma aún más poderosa. Y lo más hermoso de todo esto es que, en lugar de separarlos o distanciarlos, todos estos rumores y críticas solo parecen fortalecer su lazo. Están más unidos que nunca. Y eso queda en evidencia cada vez que vemos cómo Jungkook da todo de sí para hacer que Jimin se sienta especial, amado y cuidado. No hay límite ni circunstancia que impida que ellos sigan demostrando su cariño y su dedicación mutua. Ya lo vimos en el ejército, donde incluso con las restricciones más estrictas, Jungkook encontró la manera de sorprender y consentir a Jimin en su cumpleaños. Y eso no es algo que cualquier persona haría. Es un gesto de amor genuino, de alguien que está dispuesto a ir más allá por la persona que ama, sin importar las circunstancias. El hecho de que muchos intenten negar esto con argumentos baratos, recurriendo una y otra vez a esa frase gastada de «tengo un amigo coreano», no hace más que reforzar lo absurdo de sus críticas. Porque mientras ellos siguen inventando amigos imaginarios, nosotros seguimos viendo cómo Jungkook y Jimin se apoyan mutuamente y se cuidan en cada oportunidad que tienen. Este último gesto de la sopa de algas no es más que una muestra más de cómo Jungkook siempre está pendiente de Jimin, incluso en los momentos más simples o en las situaciones más cotidianas. Porque para ellos no se trata de grandes gestos ni de demostrarle al mundo su amor de manera extravagante. Se trata de esos pequeños momentos, esas pequeñas acciones que para los que saben observar, dicen más que 1000 palabras. Y una vez más, nos queda claro que la conexión entre ellos va más allá de lo que muchos pueden imaginar. Si hay algo que podemos aprender de todo esto es que el amor verdadero no necesita ser demostrado constantemente ni explicado a quienes no quieren verlo. El amor entre Jimin y Jungkook siempre ha estado ahí y cada día se hace más fuerte, sin importar cuántas vecinas esparzan su veneno o cuántos amigos imaginarios aparezcan en las historias de aquellos que intentan desacreditarlos. El karma Jikook sigue mostrándose una y otra vez, y cada vez que alguien intenta separar o cuestionar su relación, la verdad sale a la luz de una manera más evidente y hermosa. Jungkook y Jimin están más unidos que nunca, consintiéndose y cuidándose, demostrando que su amor no solo es real, sino que sigue creciendo a pesar de todo.
Y es en estos momentos cuando los pequeños gestos, como una sopa de algas preparada con amor, se convierten en símbolos de algo mucho más profundo, que nos damos cuenta de que nada ni nadie podrá nunca romper ese lazo tan especial que los une. Es un día de celebración y orgullo para el fandom. Por un lado, tenemos grandes noticias relacionadas con el regreso de J-Hope, quien finalmente ha salido del servicio militar. ¿Y qué mejor manera de describir este momento que diciendo que fue absolutamente hermoso? El momento en que las puertas se abrieron y J-Hope apareció, brillaba intensamente, como si el mundo entero lo estuviera esperando con ansias. Sin embargo, debido a las estrictas reglas militares, fue Jin el único que tuvo el honor de recibirlo. Recordemos que Jin fue el primero en completar su servicio, por lo que ya había cumplido con este deber y pudo estar presente para darle la bienvenida a su amigo y compañero. El resto de los chicos, lamentablemente, no pudieron asistir por estar en pleno servicio militar, lo que explica por qué no hubo fotos del grupo completo, mucho menos del esperado momento de Jikook. A pesar de esto, el solo hecho de que Jin haya podido estar allí en un momento tan importante para J-Hope nos llena de emoción y gratitud. Es reconfortante ver que, a pesar de las obligaciones, los miembros se apoyan unos a otros en cada paso del camino. Por otro lado, no podemos dejar de hablar de los logros que Jikook ha estado acumulando individualmente. ¿Y qué logros? Jungkook y Jimin han demostrado una vez más que no hay barreras que no puedan romper y que su influencia en la industria musical global sigue creciendo sin parar. Empecemos por Jungkook, cuyo éxito O acaba de romper un récord histórico. Ahora es el artista asiático masculino que más tiempo ha pasado en el top 10 de Spotify USA, un logro que lo coloca por encima de Glimpse of Us de Joji, lo cual no es poca cosa. Este récord no solo habla del inmenso talento de Jungkook, sino también de cómo ha conquistado los corazones de los oyentes estadounidenses y del mundo entero. La versatilidad de Jungkook y su capacidad para conectar con diversas audiencias es innegable. Pero eso no es todo. La canción Seven, otro de los éxitos de Jungkook, se ha convertido en la canción de un artista asiático que más tiempo ha permanecido en el top 50 global de Spotify, superando nada más y nada menos que a Dynamite de BTS, un himno que rompió todos los récords posibles en su momento. Hasta ahora, solo 2 canciones han conseguido mantenerse más de 300 días en el top 50. Seven con un asombroso récord de 350 días y Dynamite con 349 días. Es impresionante cómo Jungkook sigue elevando la vara, incluso superando logros anteriores del propio grupo. Y si creías que eso era todo, espera, porque hay más. A pesar de no haber lanzado nada recientemente, Jungkook se ha consolidado como el segundo solista de K-pop más escuchado en la lista diaria de artistas de Spotify, justo detrás de Jimin. Sí, lo leíste bien. Nuestro querido Jimin ocupa el primer lugar en esta lista, reafirmando su estatus como el solista asiático más querido por los oyentes estadounidenses. Jimin ha sido un fenómeno global desde el lanzamiento de su carrera en solitario y su nombre resuena en todo el mundo, lo que demuestra que su música trasciende barreras culturales y lingüísticas. Además, otro logro que no podemos pasar por alto es que Woo de Jungkook se ha convertido en la canción solista más longeva en Spotify Global durante todo este 2024, superando incluso a Friends de V. Es increíble pensar en la magnitud de estos logros y cómo Jikook continúa dominando las listas de música, estableciendo nuevos estándares para los artistas asiáticos y para la industria en general. Así que, mientras celebramos el regreso de J-Hope del servicio militar, también brindamos por el éxito imparable de Jimin y Jungkook. No cabe duda de que este dúo está dejando una huella imborrable en la historia de la música. Y lo mejor de todo es que todavía tienen mucho más por ofrecer. Mantengamos estables a WOW y sigamos apoyando cada paso que nuestros chicos den en este emocionante viaje. El futuro es brillante para Jikook y estamos aquí para verlo brillar.